racial, intersexual, presencia de género, debates morales, una población marginada, diversidad, percepción personal. Antes de avanzar con el tema de esta clase, de la clase anterior, ¿alguna duda, inquietud que tengan tal vez? ¿O está todo claro? Ya, hoy vamos a ver un tema que, bueno, son tres temas que son relativamente cortos. Al final vamos a revisar un poquito un par de casos clínicos como para que vayan teniendo una idea de cómo enfocarlos en la evaluación y con sus pacientes, que al final es lo más importante. Hoy vamos a ver la fiebre del inmunocomprometido. Sí, lo que habíamos visto en la clase anterior era principalmente lo relacionado a la fiebre del inmunocompetente. ¿Sale bien enfocado? Sí, bueno. Entonces, vamos a ver acerca de la fiebre del inmunocomprometido. Y aquí es un poquito particular el abordaje de la fiebre del inmunocomprometido, porque primero, como ya sabemos, el inmunocomprometido al no tener defensas puede desarrollar infecciones más graves que un inmunocompetente. Incluso la misma infección que un inmunocompetente puede ser leve, como por ejemplo una infección por citomegalovirus. El inmunocomprometido puede ser mortal. Y también hay que considerar que hay ciertos patógenos que afectan a los inmunocomprometidos que a los inmunocompetentes pues no nos generaría problema. Por ejemplo, el neumocitis girovesi o el virus del herpes de tipo 8, etc. Pero claro, decir inmunocomprometido es un término súper amplio. Sí, porque un inmunocomprometido puede ser un diabético mal controlado, un paciente con SIDA, un paciente con cáncer, un trasplantador renal, un paciente con lupus bajo tratamiento con corticoides y inmunosupresores. Entonces vamos a dividirlos como que en pequeños grupos, como para tratar de entenderlos un poquito más. Tenemos obviamente en primer lugar a los inmunocomprometidos adquiridos, como por ejemplo los pacientes con SIDA. A esto solamente lo vamos a mencionar un poquito porque hay un capítulo específico de nuestra asignatura para evaluar SIDA, VIH y las complicaciones relacionadas con las enfermedades oportunistas. Pero en el SIDA, sobre todo, hay que reconocer ya de entrada que para que el paciente tenga SIDA debe cumplir cualquiera de las siguientes dos condiciones. Inmunológicamente hablando, un paciente tiene SIDA cuando su recuento total de células CD4 es menos de 200. Entonces es una de las categorías, es decir, tener CD4 menores a 200. Y el otro criterio que también puede definir SIDA es que el paciente ya tenga enfermedades oportunistas independientemente del número de CD4. Entonces el paciente puede tener, por ejemplo, ya tuberculosis, que es una enfermedad definitoria de SIDA, y ya con esto, así tenga 500 CD4, ya se considera que el paciente tiene SIDA. Si tiene neumocistis, linfoma cerebral primario, etc. Bueno, hay una lista larga de 30 y pico de enfermedades definitorias que las vamos a revisar con más tiempito en el segundo parcial del semestre. Entonces, estos pacientes los mencionamos, pero los dejamos ahí en el aire porque les vamos a dedicar un capítulo más adelante. En segundo lugar, tenemos a los pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos que, ya sea por el tratamiento, como la quimioterapia, ustedes ya saben que la quimio no es que solamente ataca la célula tumoral, sino que en realidad destruye todo. Es una bomba atómica que no reconoce objetivo y simplemente destruye todo lo que tenga que destruir. Entonces, por el tratamiento, los pacientes oncológicos ya son inmunodeprimidos o también por la misma enfermedad. Es un paciente que tiene una neoplasia de médula, evidentemente su capacidad para defenderse frente a infecciones está debilitada. Y en este grupo de pacientes nos vamos a detener un poquito, porque en los pacientes oncológicos se presenta una urgencia, una emergencia oncológica que se denomina neutropenia febril o fiebre neutropénica. Perdón, ¿puedes repetir neutropenia febril? La neutropenia febril es la que se presenta en los pacientes oncológicos. Y tenemos un tercer grupito de pacientes que también vamos a revisar, que son los pacientes que han recibido un trasplante. Si ustedes van a decir, pero profe, aquí casi no se hace trasplante, sí, pero no todos ustedes se van a quedar aquí, porque la gran mayoría decide irse en lugar de quedarse. Entonces, en otros países sí se hace mucho trasplante y un médico de atención primaria tiene que saber manejar un paciente trasplantado. Y por último tenemos a los pacientes que toman inmunosupresores propiamente dicho. Por ejemplo, un paciente con lupus, por ejemplo, un paciente con
reumatoide, que toman inmunosupresores para mantener al sistema inmunitario apagado y que no siga autodestruyendo sus propios tejidos. Pues vamos a ir viendo, exceptuando los pacientes de SIDA, vamos a ir viendo un poquito de cada uno de ellos. Y ahorita vamos a enfocarnos en esto, en la neutropenia. Entonces vamos a poner un pequeño ejemplo. La doctora Génesis otra vez, está de suerte. La doctora Génesis se graduó de la facultad y se hizo la rural y todo bien, y su primera chamba que le salió, Solca. A la doctora Solca, médico residente de emergencia de Solca. Hasta ahí todo bien, suena cool, todo tranquilo. 3 de la mañana, en medio de la emergencia, que ha estado la guardia tranquila, ya alguien dijo la guardia como que está tranquila. 2 minutos después llega un paciente a la emergencia. Es doña Marta. Doña Marta tiene 55 años de edad, tiene como diagnóstico un cáncer de mama. ¿Sí? A doña Marta le hicieron ya una mastectomía radical y está recibiendo quimioterapia. El último ciclo de quimioterapia, siendo hoy 9 de abril, lo recibió el 5 de abril en el ambulatorio y salió de su casa. Y llega a las 3 de la mañana a la emergencia diciéndole a la doctora Génesis: doctora, tengo fiebre, me duelen los huesos, me duele la cabeza y me siento mal. Entonces, primero, paciente con fiebre y inmunosupresión, ya saben ustedes que eso es automáticamente una red flag, y a este paciente no le puedo decir: no, tranquila, es una gripe, déjenme un paracetamol y vengan en 3 días. En 3 días ya no está doña Marta entre nosotros. Entonces, automáticamente esta paciente se convierte en una paciente de alta prioridad que debemos evaluar y realizar todo el abordaje diagnóstico y terapéutico respectivo con el objetivo de salvarle la vida. Y no solo eso, sino tenemos que hacerlo rápido, porque es una paciente de alto riesgo. Entonces, ¿cómo digo yo que doña Marta, que recibió tratamiento oncológico recientemente y que está con fiebre, realmente tiene una neutropenia febril? Porque doña Marta debe cumplir por lo menos 2 criterios. Primero, el primer criterio para decir que ella tiene neutropenia febril es que nosotros hayamos identificado una temperatura mayor a 38,3 grados centígrados. O en su defecto, que la pacientita tenga más de 38 grados, pero por un tiempo mayor a 1 hora. Entonces, el primer criterio. ¿Sí? ¿Cuánto tiene de temperatura doña Marta a la llegada a la emergencia? 38,7. Primer criterio, check. Sí, que tenga más de 38,3 en una ocasión o que haya tenido más de 38 grados por un periodo superior a 1 hora. Porque claro, puede tener 38,0, pero dice: doctor, estoy así desde las 10 de la noche a las 3 de la mañana y después de 1 hora, por lo tanto cumple el criterio de neutropenia febril. Y el segundo lo vamos a obtener a partir de una biometría rapidísima que la doctora le va a pedir urgente en la emergencia. Es el contagio total de neutrófilos. El nombre nos dice neutropenia, evidentemente para poder definirla como tal tengo que ver los neutrófilos. Entonces en la biometría los neutrófilos deben estar por debajo de 500. O también nos dice un condicionante ahí la literatura, nos dice que el paciente tenga menos de 1000, pero se espere que bajen por debajo de 500 en un par de horas. Es decir, doña Marta puede llegar con 700 y uno le ve con fiebre y 700 neutrófilos de por evolución. Tú sabes que recibió quimio, probablemente si repites el examen mañana ya está en menos de 500, de todas formas ya lo catalogas como neutropenia. Pero si nos ponemos estrictos, tienen que ser menos de 500. Entonces, menos de 500 o menos de 1000, esperando que bajen a 500 como evolución natural de la enfermedad. La doctora Génesis le pide a doña Marta un examen de laboratorio y nos reporta que tiene 350 neutrófilos. Entonces, ¿tiene fiebre de más de 38,3? Sí, tenía 38,0. Check. ¿Y tiene neutrófilos menos de 500? Check. Entonces, la paciente tiene una neutropenia. Y la siguiente pregunta que se hace la doctora Génesis es: ¿y ahora cómo se infectó la paciente? ¿Será una infección nosocomial? ¿Será que cuando le pusieron la quimio se infectó? Puede que sí, pero de hecho lo más probable es que ni siquiera se haya infectado externamente a doña Marta, sino que sean sus propias bacterias las que estén generando el cuadro químico. Entonces van a decir: ¿pero por qué? Porque la quimioterapia, por ejemplo, como dijimos hace un ratito, no es selectiva, no es que solamente va al tumor de mama, sino daña todas las células. Sobre todo unitas que son una barrera súper importante para nuestro cuerpo: las mucosas
del tubo digestivo. ¿Sí? Produce mucositis. Vamos a ponerle aquí a un ladito. Mucositis. Y si hay mucositis, es decir, inflamación de las mucosas que se encargaban de representar una barrera entre las bacterias que conviven con nosotros de nuestro medio interno, pues dejaremos vía libre a las bacterias para que nos puedan invadir. Eso se llama translocación bacteriana. Y esta es la base fundamental de la fisiopatología de la neutropenia febril. Entonces yo digo, a ver, probablemente la paciente tiene una mucositis y lo confirmo en el examen físico con úlceras en la boca y la paciente ya no tiene pelitos, los ojos secos, etcétera, etcétera. ¿Qué microorganismos pensarían ustedes que están causando esta neutropenia febril de la paciente? Estafilococcus aureus. No, los gram negativos. Entonces, los primeros microorganismos que causan esto son nuestras bacterias intestinales, es decir, son los gram negativos. Entonces, top 1, 2 y 3 de causantes de neutropenia febril. Número 1, Pseudomonas aeruginosa. Entonces, aquí ya viene el primer mensaje clave de la clase. Si yo digo que la gente causal que más frecuentemente se asocia con neutropenia febril es Pseudomonas aeruginosa, el tratamiento nunca debe dejar sin cobertura antipseudomónica. Es decir, yo no puedo utilizar ningún tratamiento que no tenga espectro frente a Pseudomonas aeruginosa. Si no es de Pseudomonas, ¿quién es el segundo responsable? La E. coli que vive en el intestino de la paciente. Sí, la misma E. coli de doña Marta no se contagia en ningún lado, sino que es su propia E. coli que pasó del intestino a su sangre. Y cuando no es ni Pseudomonas ni E. coli, el responsable suele ser la Klebsiella. De ahí sí vienen los que decía el compañero, los estafilococos y los estreptococos de la piel. Claro, los pacientes oncológicos son pacientes a los que habitualmente les hacemos procedimientos invasivos. Para que reciban la quimio la tienen que recibir a través de un catéter. Al colocar el catéter rompe la integridad cutánea y se puede contaminar con bacterias gram. Entonces la primera causa son los bacilos gram negativos. La segunda causa son los cocos gram positivos. Y aquí destaca principalmente el estafilococo aureus. Pero recuerden que los procedimientos estos de colocación de catéteres y todo, habitualmente los hacemos en el hospital. Entonces nuestra primera sospecha es, si yo pienso en estafilococos, tiene que ser un SARS o también llamado MARSA. Es decir, un estafilococo resistente a la Entonces yo no le puedo dar cefalexina nomás para cubrir al MARSA, yo tendría que darle vancomicina, ¿ya? O linezolid. Y en algunos casos, en algunos pacientes, sobre todo aquellos que tienen ciertas condiciones particulares, podemos también pensar en que pueden haber hongos o pueden haber mohos ocasionando la infección. La tercera causa, tenemos a los hongos como por ejemplo la Candida albicans, Candida auris, o tenemos al Aspergillus fumigatus. Pero cuando yo sospecho de que el paciente tiene Candida o Aspergillus, cuando después de 4 o 7 días de tratamiento apropiado con antibióticos no responde al tratamiento. Yo digo, chuta, ya le di una bomba, ya le di meropenem con vancomicina y no le baja la fiebre. A lo mejor no son bacterias, deben ser hongos. Entonces ahí añado cobertura antimicótica. ¿Ya? Entonces no es que todo paciente ya de entrada tenga su anfotericina B. Deben haberse acordado de fármaco y el susto con anfotericina B. ¿Qué causa la anfotericina B? Cristalización de los túbulos renales y necrosis tubular aguda. Entonces, claro, no es como que tenga nomás por si acaso. ¿No? Entonces, esa es más o menos la fisiopatología. Acuérdense que las bacterias entran y el pobre paciente, pobre doña Marta, que está valorando la doctora, no puede defenderse porque no tiene neutrófilo. Básicamente la paciente no tiene neutrófilo. Entonces, ¿qué necesito yo para diagnosticar la neutropenia febril? Simplemente esto. No necesito más exámenes ni nada más que esto para el diagnóstico. Entonces, una vez que yo he hecho el diagnóstico, mi siguiente objetivo es doble.
Número 1, identificar dónde puede estar el foco. Y si es que es un foco hematógeno, es decir, una bacteremia, o si es un foco, por ejemplo, urinario, es un foco pulmonar, a lo mejor es el catéter que está infectado, tiene una infección del catéter, una infección de la herida quirúrgica, etc. Y por otro lado, iniciar antibiótico en los primeros 60 minutos. Es decir, yo tengo, si la paciente llegó a las 3, es un buen trabajo de la doctora si es que empezó los antibióticos antes de las 4 horas. Es decir, yo tengo 60 minutos para hacer todo el abordaje diagnóstico, esto, más los exámenes que llevamos a ver que tenemos que hacer a continuación, más el inicio de los antibióticos. Es decir, no me puedo demorar más allá de 1 hora, porque si yo me tardo, la mortalidad del paciente empieza a subir. ¿Sí? Es como un reloj con cuenta atrás. Tú ves que el tiempo se va acabando y la mortalidad va a subir. Pues si ya te demoraste ahí 3 de la mañana y no querías despertarte porque estabas con sueño, hasta las 7 de la mañana la paciente tendrá un 40-50% más de probabilidades de morir que si lo hubieras atendido a las 3 de la mañana. ¿No? Entonces, ¿qué exámenes no te deben de faltar una vez que tú diagnosticas una neutropenia febril? El que no te debe faltar es el hemocultivo. Ese es el. ¿Qué nos dice la evidencia sobre los famosos pancultivos que antes hacíamos? ¿Qué significa pancultivo? Cultivar todo, sí, cultivar todo. Que agarras un cultivo de todos los líquidos que puedas extraer del paciente. Sangre, orina, heces, líquidos cefalorraquídeos, si es que tiene una herida, cultivos de herida. Eso hace referencia cuando te dicen, tómale pancultivos, doctora Cali. Tómale pancultivos. O sea, quiere decir que todo el líquido que tú puedas obtener del paciente lo vas a cultivar. Hoy en día la evidencia nos dice que no necesariamente tenemos que hacer pancultivo. Lo que sí no nos debe faltar es el hemocultivo. Eso sí, nunca, eso es innegociable. Y si el paciente tiene signos urinarios, ahí sí le pides un urocultivo. Si el paciente está expectorando y tiene esputo, ahí sí cuando vamos a hacer esputo. Si el paciente tiene un catéter que está infectado y tiene pus, ahí sí tomas un cultivo de ese tipo. Caso contrario, ya no hace falta que hagas el pancultivo, eso más bien puede retrasar el inicio de los antibióticos. Tomas el hemocultivo y empiezas los antibióticos urgentes. Bueno, esta parte del hemocultivo, ¿qué exámenes le vas a pedir? Probablemente le vas a pedir la biometría, una proteína C reactiva, le puedes pedir una procalcitonina, de creatinina, son los exámenes que ustedes ya conocen y que ya vimos en la clase de él. Pero lo que no se pueden olvidar es el hemocultivo, nunca. Entonces, una vez que ya está hemocultivado el paciente, otra cosa antes que me olvide. Si el paciente tiene un catéter venoso, ¿sí?, hay que tomar cultivo de cada lumen del catéter. ¿Sí? Entonces hay que tomar cultivo del catéter. Yo sé que ustedes se van a decir, pero ¿no es más fácil retirar el catéter? Sí y no. Sí, recuerden que los pacientes oncológicos a veces ya no tienen puestos sus catéteres normales, sino tienen puestos los catéteres que son permanentes. Sí, catéteres que son muy costosos, entonces salvo que tú demuestres que ahí está la infección, no es prudente retirarlo así porque el paciente haga una fiebre. Entonces, preferible, tomas hemocultivos de ahí y si crecen microorganismos del hemocultivo que obtuviste del catéter, pues sí te va a tocar retirar el catéter. Sí, pero disculpe, pero aunque sí se puede retirar el catéter porque no es permanente ni nada, no sería lo adecuado igual cultivarlo para aislar el patógeno. Cuando es factible retirarlo, sí. Y de hecho lo que hacemos antes de cultivar la punta del catéter es un procedimiento que ya en la práctica no se recomienda tanto. Entonces, en lugar de cultivar la punta, se prefiere cultivar a través de los lúmenes del catéter. Pero si es que es posible, sí. Entonces, si es que es lógico y tú ves que el paciente tiene un catéter central y está toda la zona alrededor del catéter roja y eritematosa, pues retiras el catéter. Pero si no es posible, porque el catéter es de depósito y cuesta $5,000, pues no lo vas a retirar y chuta, no ha estado infectado, no ha sido el catéter, ha sido una infección urinaria. No. Entonces, siempre que sea posible se retira y, caso contrario, se hemocultiva. Y otra cosa, hablando de cultivos, si ustedes van a tomar un cultivo de líquido cefalorraquídeo, es decir, van a puncionar la médula, únicamente punciónenla cuando tengan la evidencia franca de que el paciente tiene neuroinfección. Entonces no se toma así porque sí, sino porque si el paciente tiene hemiplegia, muy bien, el paciente tiene disartria, piensas un foco neuronal,
Pero aquí les dejo un mensaje importantísimo para el resto del semestre y para el resto de su vida. Jamás tomen o hagan una punción lumbar sin haber hecho una tomografía del cráneo primero. ¿Ya? Nunca. Porque si el paciente tiene hipertensión endocraniana y tú puncionas, hay una herniación del tronco y ya está bien. Chao, paciente. Entonces, bajo ningún concepto, ni así estás sospechando en meningitis, le puedes hacer una punción lumbar sin antes haber hecho nada. Eso es motivo de cero automático en el examen. Y la vida. Entonces, eso. Ya viene la pregunta más importante. Doña Martita le queda viendo a la doctora Génesis y le dice: doctorita, ¿me puedo ir a la casa? Yo no me quiero quedar en el hospital, doctora. ¿Me puedo ir a la casa o me quedo hospitalizada? Pues no siempre. ¿Cuál es el lugar más sucio del mundo? El hospital. ¿Ustedes dejarían a una paciente sin defensas en el lugar más sucio del planeta? No. Imposible. Y la paciente lo sabe. Dice: doctora, me da miedo de infectarme. Vea el señor como tose. ¿Verdad? Usted, doctora, está enferma. Quiere dejar aquí hospitalizada. Entonces, como yo tengo que definir cuál es el sitio en el cual voy a hacer el tratamiento del paciente, más allá de mi ojo clínico, que nunca falla, o sea, todavía, ojo clínico, la señora se tiene que ir a la casa porque está enferma. Claro, el ojo clínico no es una causa objetiva con la que tú puedas justificar una decisión. Pues más allá del ojo clínico tenemos escalas validadas, es la evidencia, que nos van a ayudar a decidir si es que el paciente se va a su casita o si el paciente se queda hospitalizado. Y esa escala no es más que el MASC. Pues esta escala clínica es una de las escalas que nos va a ayudar a definir qué tan grave o qué tan bonito está el paciente. Esta es una de las poquitas escalas clínicas en las que tener más puntos es bueno. La gran mayoría de escalas, cuando más puntos tienes, más grave estás. Pero en esta no, en esta mientras más puntos tienes, mejor estás. Entonces el punto de corte del MASC es 21 puntos. Si el paciente tiene más de 21 puntos, decimos que el paciente está relativamente bien y que es un paciente de bajo riesgo de complicación. Ergo, se puede ir a su casa. Y si el puntaje es menor a 21, es un paciente que se considera de alto riesgo y por ende ella sí se va a tener que quedar hospitalizada. Entonces, supongamos, le hicimos el examen a Marta, el MASC, perdón, a Marta, y tiene 24 puntos. Entonces tú dices, bueno, 24 puntos teóricamente se puede ir a la casa porque es una paciente de bajo riesgo, pero aquí tienes que recordar una cosa importante. La escala del MASC fue diseñada para trastornos de origen hematológico, para cánceres hematológicos, entonces, leucemia, linfoma, y se ha visto que tiene como gran problema, que puede infraestimar el riesgo en pacientes con tumores sólidos. ¿Qué tipo de tumor tiene Marta? Sí, sólido. Sólido. Sí. Entonces puede ser que ese 24 que sacamos en la escala clínica a lo mejor no es tan real. Entonces, pacientes de bajo riesgo con tumores sólidos, la escala clínica te dice no es suficiente el MASC, por favor calcula también cisne. El cisne es una segunda escala clínica que se utiliza para potenciar el MASC en aquellos pacientes que tienen tumores sólidos. Como es el caso de Marta que estamos conversando ahorita, que está viendo su compañera. Entonces, el cisne te va a confirmar si es que realmente ese MASC es de verdad o si te está engañando. Pues, ¿qué te dice el cisne? Si es que la paciente tiene entre 0 y 2 puntos, la escala te está diciendo la verdad. Por lo tanto, definitivamente sí es de bajo riesgo y el tratamiento será ambulatorio. Pero si por el contrario la escala de cisne es de 3 puntos o más, era mentira y la paciente en realidad es de alto riesgo. Y por lo tanto no la vas a mandar a la casa. ¿Sí? Entonces le hacemos la escala de MASC a doña Marta, 24 puntos, chévere, la doctora dice, a la casa, va a ir a la casa, un ingreso menos para la guardia. Pero de ahí hace el cisne y tiene 5 puntos. Chuta, no, se queda hospitalizado. Entonces, pacientes hospitalizados de alto riesgo, vamos a empezar antibióticos en la primera hora, en los primeros 60 minutos. ¿Qué antibiótico vamos a dar? Piperacillina o tanzolota. ¿Por qué el piperacillina es faltante? Porque es de amplio espectro.
La ceftriaxona también. Sí, cefalosporina Pero, también. a ver, Pero, por ahí va. No está mal, está bien. Pero ¿por qué prefieres el azobactam? Depende del hemocultivo, por la presencia de resistencia. ¿No? porque es hospitalario. Porque necesita ser intravenoso. No necesariamente. Sí, depende del hemocultivo. Pero por ahí va. Por la acción. Doctora Ariana, me recuerdo a la compañera, ¿por qué Benzodiazepina azobactam y no ceftriaxona? Por efectos, No, porque quizás también se utiliza full. por efectos adversos. Esa es la respuesta. ¿Sí? Por su ¿Ceftriaxona tiene efecto contra Pseudomonas? No. Pero hiperacilinato azobactam, sí. Entonces acuérdense que le pusimos como top one de causantes de síndrome febril, Pseudomonas. Entonces tengo que cubrir Pseudomonas. ¿Quién le cubre Pseudomonas? Hiperacilinato azobactam. Entonces vamos a darle el famoso pipetazo al paciente. Oye, no tenés paso. ¿Cuánto? 4.5 gramos cada 6 horas. No tenemos los pacientes alérgicos a la penicilina. ¿Qué hacemos? Una cefalosporina. ¿Cuál es el cefalosporina? Una de cuarta que ¿Cuál? cubre pseudomonas. Cefepime. Ya. Vamos a darle 2 gramos cada 8 horas. ¿Ya? Pero la paciente tiene alergia anafiláctica a la penicilina. Por lo tanto, si es una alergia anafiláctica, yo no le puedo dar tampoco cefalosporinas, porque igual se va a terminar muriendo. ¿Qué se les ocurre? Tetraciclo. No, esa no me cubre tristemente. Carbapenem. ¿Cuál? 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 Imipenem. Sí, imipenem, cistatina. Sí, puede ser. ¿Qué más? ¿Cuál más? Meropenem. ¿Le podré poner ertapenem? ¿Por qué? Porque no cubre. No cubre. ¿Ya? Entonces, no ertapenem, sí meropenem o sí imipenem. No, pues Pues tiene sentido el saber cuál es el agente causal y tiene sentido saber esta cosa horrorosa de farmacología. Dígame. Si es que la paciente es alérgica al Virtax, digamos, se puede dar cefepime o ceftriaxona. La ceftriaxona no puedes porque no te cubre Pseudomonas. Entonces, ceftriaxona automáticamente queda fuera de eso. Sí, no es anafiláctico. Podrías dar cefepime, pero si la paciente tiene una alergia anafiláctica a la penicilina, lo más seguro es que tenga reacción cruzada con la cefalosporina también, porque son beta-lactanos. Entonces tampoco podrías darle cefepime y la alternativa sería darle meropenem. Ahora, si la paciente no es alérgica anafiláctica a la penicilina, si solo le dio algún rash, puedes darle en lugar de filtrar, le puedes dar cefepime, sobre todo si es que no tienes meropenem o si es que quieres reservarte el meropenem. ¿Ya? Y con eso habitualmente ya está. ¿Sí? Entonces van a decir, profe, la banco. Sí, la banco no se le da a todos los pacientes. La vancomicina solamente se dan a aquellos pacientes con sospecha de infección por estafilococcus. Es decir, si el paciente tuviera, por ejemplo, le estoy haciendo el examen físico y la pata del paciente está negra, entonces sí debe tener una infección por estafilococo. Estoy haciendo el examen físico y el catéter está eritematoso y purulento, debe tener una infección de sitio de colocación del catéter. Le estoy haciendo el examen físico y le encuentro una neumonía diseminada en los pulmones. Sí, puede ser una neumonía por estafilococo, entonces ahí sí vancomicina. Vamos a ponerle de otro colorcito para que sepan que no vamos a darle de entrada. Positivo. Acuérdense que la vancomicina solo cubre coco de gram positivos, por lo tanto, si es que la voy a dar, la tengo que dar combinada con los otros fármacos. Por ejemplo, meropenem banco, cefepime banco. Pacientes alérgicos a la banco, linezolid. ¿Cuál es la dosis de la vancomicina? 1 gramo inicialmente cada 8 horas, pero haciendo el ajuste con pico valle. ¿Y qué es esto del pico valle? Tú tomas una muestra de sangre para medir niveles de vancomicina antes de la administración y 2 horas después de la administración y comparas los niveles. Y con eso, si es que estás por encima del nivel, bajas dosis, si es que no llegaste al nivel, subes. Pero tranquilos, si es que ustedes tienen lío con esa cosa, en atención primaria tú le empiezas la banco y que venga el infectólogo al siguiente día y arregle. Porque las primeras dosis siempre se pasan completas. ¿Sí?
Sí, los ajustes renales, pico valle, hepáticos y todo se hacen después de la primera dosis. La La parte del pico valle. El pico valle hace referencia a que tú vas a tomar muestras de sangre para medir niveles predosis y postdosis del fármaco. Y en función de los niveles pre y post, haces el ajuste de la dosis. Entonces, pues si se les complica, tranquilos. El siguiente día llega el infectólogo, pero tú ya hiciste un trabajo que era empezar el antibiótico en los primeros 60 minutos. ¿Ya? Pues, no, eso es Y como ya dijimos, si entre el cuarto y séptimo día no hay respuesta del paciente favorablemente, le añadimos a lo mejor caspofungina o fluconazol como antimicótico o anfotericina B, dependiendo de lo que tenga el paciente. Entonces, ¿está claro? Sí. ¿Hasta cuándo le mantienes el antibiótico? Hasta que el paciente mejore, tenga por lo menos 48 horas sin fiebre. ¿Ya? Eso, ojo, no significa que el paciente se vaya a tener que quedar hospitalizado 10 días en el hospital. Una vez que mejore, su condición clínica esté mejor, empiecen a subir los neutrófilos, tú haces el switch a medicamentos por vía oral y lo mandas para su casa para que continúe el tratamiento. ¿Sí? Ahora vamos a poner el mismo escenario de doña Marta, pero supongamos que los 24 del MASC se acompañaron de un cisne de un punto, es decir, si era una paciente de bajo riesgo. Entonces doña Marta dice, doctorita Génesis, ¿no puedo ir a la casa? Y la doctora Génesis dice, sí, se puede ir, un ingreso menos. Y la doctora Génesis le va a mandar el tratamiento a la paciente. ¿Qué le mandaríamos a casa a la paciente para esto? Para ver si te... No es infección oral, pero yo como decía, la infección oral que es la cefodoxina. Pero no es una buena idea porque no le va a cubrir a anaerobios. Entonces sería el carbohidrato de la... Tampoco hay carbohidratos orales. Algo así de facilísimo que a la gente le encanta tomarse. Ampicilina. Algo parecido a la ampicilina. Amoxiclavulan. Entonces, el tratamiento de elección para los ambulatorios es amoxiclavulan. La dosis habitualmente es 1 gramo cada 12 horas. 1 gramo que está constituido por 875 miligramos de amoxicilina, 125 miligramos de clavulanato, y se administra cada 12 horas. ¿Pero qué no estoy cubriendo con la amoxicilina clavulanato? Sí, los copos. Sí, estoy cubriendo. La pseudomonas. También. La pseudomonas. Gran positivo de gran negativo La está cubierto. Klebsiella. A los ojos. La pseudomonas. Entonces, la amoxiclavulánico no me cubre la pseudomonas. ¿Qué fármaco por vía oral sí me cubre la pseudomonas? No, pues no vía oral. Por ahí dijeron eso. Levofloxacina. Las quinolonas. Las quinolonas son antiseudomónicas. Entonces vamos a utilizar amoxiclavulánico asociado a una quinolona. De preferencia, levofloxacina. Pero, doctorita, no hay levofloxacina en el hospital, ¿dónde quiero ser que está? Solo hay cipro. Perfecto, podemos dar la cipro. Pero recuerden que la dosis de la cipro para la pseudomona es distinta a la habitual. ¿Cuál es la dosis habitual de la ciprofloxacina? 500 cada 12 horas. ¿Y cuál es la dosis antiseudomónica de la ciprofloxacina? 750 cada 8 horas. Son dosis distintas, ¿ya? Pues no se vayan a confundir, no le vayan a decir, no, es que sí le estoy cubriendo pseudomona al paciente, le mandé cipro 500 cada 12, no le estás cubriendo pseudomona con 500 cada 12. Tienes que darle 150 cada 8, o no te compliques, si el paciente tiene y tú tienes disponible, le das levofloxacina. ¿Has visto revisar apuntes en el control? ¿Has visto revisar apuntes en el control? ¿Cuál es la dosis de relevo? 500 o 750 miligramos en aire. Y obviamente le vas a mandar algo para la fiebre también, le vas a mandar paracetamolito, alguna cosa, porque recuerda que esto es fiebre. O sea, responde al paracetamol, al ibuprofeno, entonces no le tengas sufriendo a la paciente si ya sabes cuál es el foco y ya le estás dando tratamiento como antibiótico. ¿Ya? Igual dices, no, te dejo con fiebre para que se defienda. ¿Con qué se va a defender si no tiene defensas? Ya, básicamente.
Dígame. Y en las escalas que estábamos viendo antes no vimos los parámetros que nos dan la puntuación. Ahorita en el examen, no sé qué, en el ejercicio que hagamos, Va el examen. revisamos. ¿Qué va el examen? ¿Qué parámetros más o menos evalúa cada una? Por ejemplo, el MAS evalúa principalmente el estado general del paciente. Sí, cómo está el paciente, si está hipotenso, si no está hipotenso, si es un paciente que estaba hospitalizado o estaba fuera de la hospitalización, si es que tiene POC, si es que tiene otras comorbilidades. Y la escala de Cisne lo que te evalúa es el ECOG del paciente, por ejemplo. El ECOG es una escala clínica para valorar qué tan funcional es el paciente, como el Karnofsky. ¿Ya? Y te evalúa también otros parámetros del estado general del paciente, si es que tiene POC y cosas así. ¿Ya? Ya, ahorita que hagamos el ejemplo lo van a ver. No creo que quieran aprenderse las escalas de memoria, son muy largas. Lo que me interesa realmente es que sepan cuándo utilizar una escala y sobre todo cómo interpretar. Sí. De ahí el resto es automático, sacan su teléfono, descargan una aplicación que además vayan descargando. Si no lo han hecho, se llama MD Calc. Está disponible para Android y iPhone. Ahí van a tener prácticamente todas las escalas clínicas. Entonces, cuando digamos, doctora Sofía, ¿cuánto tiene de más el paciente? Chuta, no me acuerdo la escala, no, pero espérese un minuto y le calculo. Saca el teléfono y sí, tiene 24. Tiene 24. Entonces, más que saberse de memoria la escala, lo que me interesa es que sepan interpretar. Hay muy pocas escalas que nos tenemos que saber de memoria, por ejemplo, el CUR, el VISA, eso sí nos tenemos que saber de memoria, pero estas de aquí, con que sepan utilizarlas e interpretarlas, cool. ¿Ya? Listo, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No. ¿Fácil? Sí. Chévere. Fácil. No vamos a ver a los otros pacientes, vamos a ver a los pacientes con trasplante. Los pacientes con trasplante son un poquito particulares porque en ellos la fiebre puede significar muchas cosas. Y todo va a depender del momento post-trasplante en el que aparezca la fiebre. ¿A qué me refiero con esto? Si un paciente ha sido trasplantado, por ejemplo, trasplante de riñón, que es el que más se hace en el cuerpo, y tiene fiebre dentro de los primeros 30 días post-trasplante, lo que tú debes pensar como responsable de esa fiebre es una enfermedad nosocomial, que depende de la cirugía. Es decir, el paciente tiene una infección del sitio quirúrgico, el paciente tiene una infección de catéter urinario, el paciente tiene una neumonía asociada a ventilador. Es decir, son enfermedades nosocomiales que afectan prácticamente a todos los pacientes que han sido sometidos a cirugía. Entonces, por lo tanto, mi tratamiento, cuando yo veo a un paciente trasplantado que dice, doctor, estuve hace 15 días hospitalizado y estoy con fiebre, lo primero que debo pensar es, tengo que cubrir multidrogoresistentes. Si es que ya pasó un mes, y principalmente entre el primer mes hasta el sexto mes, y en algunos pacientes hasta los 12 meses en el primer año, como habrán visto en inmunología, este primer año es crítico para el rechazo del trasplante. Entonces, normalmente en estos primeros 6 meses de un año el paciente está severamente inmunosuprimido, está con dosis altísimas de prednisona, más azathioprina, ciclofosfamida, tacrolimus, cualquier inmunosupresor. Entonces, en este aparecen las enfermedades oportunistas. Entonces, es la fase en la que viene, por ejemplo, el citomegalovirus, en la que aparecen infecciones diseminadas por Epstein-Barr virus, puede aparecer neumocystis jirovesi, pueden aparecer enfermedades por hongos como la cándida, el aspergillus, la tuberculosis. Son enfermedades de inmunodepresión profunda. Y en los trasplantados renales, esta es una pregunta súper frecuente del MIR, para los que tengan pensado ya dar al MIR, tenemos el virus BK, que es un virus que frecuentemente ocasiona fracaso renal y casi todos los años hay una preguntita que tenía algo que ver con el virus BK en el examen del MIR. Y ya después del año, se han pasado más de 12 meses, las infecciones comunes son las comunitarias. Es decir, después de un año el paciente ya empieza a tener las mismas infecciones que tendría cualquiera de nosotros.
neumonías, diarreas, infecciones de vías urinarias. O sea, ya no tenemos que pensar en enfermedades oportunistas o raras, sino ya en enfermedades comunes, pero que en el paciente inmunosuprimido pueden ser algo más severas. Si lo que para ti es una gripecita, a lo mejor para el paciente sí puede ser una neumonía viral, ¿ya? Pero ya son las mismas enfermedades comunitarias que tendríamos cualquiera de nosotros. Y ustedes van a decir, profe, ¿en qué parte queda el rechazo del trasplante? Durante todo el proceso, durante toda la vida del paciente. El paciente puede rechazar el trasplante durante toda su vida. Y ustedes van a decir, profe, ¿yo cómo me puedo dar cuenta de que esto es un proceso infeccioso y no es un rechazo del trasplante? Por el hemograma. Por el funcionamiento del órgano trasplantado. Sí, vamos a poner un ejemplo. Don Gabriel, 60 años, enfermo renal crónico por una poliquistosis renal. Estuvo 20 años en diálisis y ya consiguió por fin un órgano para trasplantarse, donante de cadáver. Le colocaron el riñón. Él, antes de la operación, tenía creatinina de 4.2. Al mes del trasplante tenía 3.5. A los 6 meses, 2.2. Y al año, 1.9. Y de ahí se ha mantenido 1.9, 1.8, 2. ¿Sabes ese rango? Y ahora viene con fiebre de 2 semanas de evolución y creatinina de 4. Pues, ¿qué significa eso? Que el cuerpo rechazó el trasplante y por lo tanto la fiebre no es una infección, sino es un injerto contra huésped, básicamente. ¿Ya? Y eso puede ocurrir en cualquier momento de la vida y a veces es desencadenado por infecciones. Por ejemplo, este mismo paciente, Gabriel, se infectó de una neumonía, es una neumonía severa. Don Gabriel está en la UCI con ventilación mecánica porque tiene una neumonía severa. Y viene la pregunta del familiar, doctor, ¿no será que los inmunosupresores que está tomando mi familiar están haciendo que la neumonía sea más grave? La respuesta es sí. ¿No será mejor quitarle? Depende. Sí. Porque si tú sabes que el paciente va a morir de esa neumonía por no tener defensas, a lo mejor la respuesta es sí, quitemos el inmunosupresor, corramos el riesgo de que rechace el riñón. En todo caso, si es que rechaza el riñón, puede volver a diálisis y va a seguir viviendo. En cambio, si yo no le quito el inmunosupresor, se va a morir de la neumonía. Sí, con 3 riñones, pero muerto de neumonía. Entonces es una decisión difícil que, no sé si la vieron en ética, que tendrías que tú como médico tomar y guiar al paciente, al familiar respecto a la decisión de suspender inmunosupresores ante el riesgo de rechazar el trasplante, pero considerando que si no lo suspendes, el paciente puede morir por una infección más rápida. Difícil. Y para no extendernos demasiado, quiero dejarles aquí un mensajito clave. Los pacientes con inmunosupresores, sobre todo que utilizan biológicos, por ejemplo, golimumab, rituximab, adalimumab, todos los terminados en mab, el principal riesgo es la tuberculosis. De repente dice, vea doctorita, me voy a poner golimumab la semana que viene y la doctora reumatóloga me mandó prueba de tuberculosis. ¿Qué? Lo que está viendo es que no tengas una tuberculosis latente porque el biológico te va a despertar esa tuberculosis latente. ¿Ya? Entonces también les dejo el mensajito clave para atención primaria. Si ustedes tienen un paciente que va a utilizar biológico, está utilizando biológico y tiene fiebre, pues piensen siempre que puede tener tuberculosis. Sobre todo en nuestro medio, que ya saben que somos un país súper tuberculosis. Ya. Entonces eso con la fiebre del inmunosuprimido. Listo, chicos. De este tema, ¿dudas, preguntas? No. Ya. Tengan apuntas, está en el libro todo. Por eso mismo. Por eso mismo. En alguno está, pero en alguno está. Creo que en el Cecil está. ¿Cómo que es? Hacemos un video de ella, pero ¿qué pasaría si... ¿Qué pasaría? Cecil es hermoso. Ya, Diablo. a ver, vamos a hacer un break hasta las 11 en punto, o sea, 7 minuticos.